Pues listo, Leora. Si Pues quieres, adelante. empezamos De acuerdo. y te cedemos la palabra para que inaugures. Bueno, pues vamos a dar inicio a el segundo conversatorio sobre el libro Infancias entre nosotros, que además de ser una presentación de tres días, de 3 viernes, de 3 conversatorios con los autores del texto, pues estamos en realidad también dándole entrada al libro con todo lo que ahí se está planteando, aunque no todo. Es decir, estamos también hablando un poquito más allá de todo lo que queremos como plantear con relación a las infancias, al momento actual, a los silencios. Bueno, estaremos hoy hablando de un montón de cosas que ahorita vamos a ir comentando. El foro del Campo Lacaniano de México en Formación organiza esta reunión, este conversatorio. Lo comentábamos la vez pasada, lo decimos hoy de una manera rapidita también. Somos un foro que se fundó en noviembre del año pasado, del 2019. Tenemos apenas unos meses funcionando. Somos 25 miembros. Algunos son de Costa Rica, la mayoría somos de aquí de México. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer eventos, de poder hacer seminarios, de poder hacer coloquios, reuniones con relación, evidentemente, al psicoanálisis y otros saberes. Le damos la bienvenida a nuestros autores del libro y a todos ustedes que nos acompañan hoy. Por ahí está Gisela Ontoiglich. Hola, Gise. Buenas tardes, buenas noches por allá. Carlos Germán Barraza Cedillo, que también nos acompaña hoy, y algunos otros autores que van a estar también por aquí conversando. Queremos retomar algunas preguntas, algunas cuestiones con relación a lo que se habló la vez pasada y abrir ahora algunos otros temas para que podamos conversar con Gisela y con Carlos y con todos ustedes también al final, ¿no? Al final de la presentación, pero también que puedan poner en el chat las preguntas que tengan o los comentarios que tengan. Quizá por ahí, Jonathan, podemos lanzar. ¿Quieres que yo lance primero o vete tú primero y luego yo? Y de ahí nos vamos con Gisela y con Carlos, ¿te parece? Sí, gracias. Y solamente recordar, porque ya por ahí Ediciones Navarra también está compartiendo en Facebook, que el libro es de Ediciones Navarra. Muchas gracias por... Aquí está el libro. Aquí por está. el apoyo. Pues, haciendo un poco un recuento, la semana pasada, Juan Carlos Volnovich, que tiene un artículo muy interesante dentro del libro, nos hacía un recorrido histórico para evidenciar eso que el psicoanálisis ha visualizado. Y en ese recorrido, a mí me parece que nos lanzaba una pregunta de qué es eso que hoy nos toca acompañar y nos toca denunciar, ¿no? Juan Carlos habló muchísimo desde este lugar un cuan tanto del activismo del psicoanálisis, de acompañar la historia, de lo que nos toca teorizar justamente, ¿no? Y en estas conversaciones que tuvimos, como decía Leora, se quedaron muchas preguntas abiertas, muchas preguntas que, como decíamos, vienen en un recorrido muy grande, que hace 3 años culminaba en este libro, en este primer libro, Infancias entre espectros y trastornos, ¿no? Que ha dado muchísimo, pues justo de qué hablar y por eso la intención de hacer este conversatorio. Y quienes están aquí lo saben porque estamos repitiendo un poco, pero también es a manera de introducción. Y la semana pasada se ponía sobre la mesa un concepto, quizá una frase que nos revolucionaba la cabeza y que nos generaba una reflexión profunda que queremos de alguna manera retomar el día de hoy, o a partir de eso poder seguir la discusión, que era esto de los niños muteados, ¿no? De estos tiempos, estos momentos también que estamos viviendo, y cómo la pregunta es cómo dar voz a eso que estamos muteando, silenciando, ¿no? Hoy
todas las bromas en redes sociales tienes el micrófono apagado, ¿no? Tiene que Estás ver muteado, estás estás muteado. montado, claro. Entonces tiene que ver con todo esto, porque más que decíamos la semana pasada, cómo pensar las infancias sin romantizar y cómo responder a estas cuestiones epocales, ¿no? Y entonces, justo para retomar algo de este libro de hace 3 años, y ahora haré una pequeña, bueno, más bien alusión al nuevo, pero de hace 3 años hay un párrafo que me gustaría compartir, que justo nos va a acompañar el día de hoy, donde Gisela y Leora, ¿no? A 4 manos escribían: el psicoanalista que toma en cuenta la complejidad de la época puede ser un posibilitador de oportunidades en tanto propicie encuentros subjetivizantes, aloje al otro en su otredad y ayude a tejer tramas de sostén que sustenten al niño y a sus padres. Este pequeño párrafo fue retomado por varios de los autores en este otro libro que conversa con ellas. Y entonces el día de hoy, que nos reunimos y que está aquí el doctor Carlos Barraza, Gisela, quisiéramos enfocar mucho la plática a algo que retomo también del texto de Carlos, nos pone desde el filósofo Hacking una frase que dice: los diagnósticos nos llevan a inventar personas. Y retomando algo del texto de Gisela, decía, o lo pienso, si los diagnósticos nos llevan a inventar personas, hoy por hoy, el imperativo epocal o el imperativo pandémico que dice que es momento de reinventarnos, ¿qué va a generar? Y ahí empieza la pregunta, en cuanto a los diagnósticos, en cuanto a la manera de vernos, de pensarnos, pero sobre todo a las infancias y la manera de acompañar esa subjetivación. Entonces, sin más preámbulo, yo lo dejo aquí. No sé si Leora quieras decir algo, Sí. para entonces escuchar a Gisela y a Carlos. Y a Carlos, sí, lo que estás diciendo, Jonathan, y para lanzar las preguntas hacia Gisela y hacia Carlos, yo hice también una reflexión que tiene que ver con preguntas, ¿no? Con lo que estamos viviendo actualmente en relación con lo que se planteó en el libro, ¿no? Y me parece que van muy, muy de la mano. ¿Qué hacer en este momento en el que el aislamiento en casa es necesario debido a la pandemia, cuyos efectos hoy todos estamos padeciendo? ¿Cómo se vive el cuerpo en niñas y en niños, así como en adolescentes y en adultos, considerando que durante todo este año, el 2020, han sido y serán acompañados, entre comillas, por adultos a través de un aparato y ya no en vivo? Todo sujeto, el adulto, el adolescente, el niño, está supeditado a los movimientos de significación histórica de la época, de cada época, sostenida de una multiplicidad de discursos y prácticas que a su vez dan cuenta de sus propias discontinuidades y falencias, cuyas mutaciones, que ahora voy a entrar a eso rapidísimo, nos permiten ubicar ciertas tensiones entre lo actual y lo antiguo, entre lo tradicional y lo nuevo, entre el decir y sus silencios. ¿Cómo entonces encontrar en el corazón de esta tensión algo distinto? En aquel libro, en el libro de Infancias entre aspectos y trastornos, Gisela y yo escribimos algo así: miramos hacia adelante cuando el silencio está atrás. Aquello que ha quedado fuera del lenguaje participa de él porque no está. He ahí también el mutismo, o más precisamente la mutación, el mutis, hacer mutis, el muteado. El mutante es el diferente, aquel que no está acorde con la norma, aquel segregado. Ahí caben los casos raros, los que no terminan por estar dentro de los cánones, los anormales, entre comillas, candidatos de segregación, esos que tienen la encomienda de prevenir y, en su caso, de poseer la enfermedad. Agrego con esto hoy en día: el muteado es el silenciado, pero no ese niño que se mece en su silencio, no ese. La objetividad que busca el Estado para hacer hablar o para llenar con palabras
lo que no es necesario, impide que el silencio vaya más allá de las instituciones dedicadas a la terapéutica, por ejemplo, del autismo. Así, la interrogante apunta a reflexionar si el mundo contemporáneo, y pensando que lo contemporáneo, según Agamben, tiene que ver con aquel que percibe no la luz, sino la oscuridad de su época. Y eso es importante. Entonces, si la interrogante apunta a reflexionar si el mundo contemporáneo, como lo piensa Agamben, favorece o no a las condiciones del habla, si beneficia el diálogo con los demás, o bien si el silencio que guarda para sí quien ha sido muteado, quien ha sido silenciado, sostiene una relación emergente con quien es denigrado por algún crimen, entre comillas, ¿no? Entonces, yo quiero plantear esto, ¿no? Como para poderlo abrir también y hacer una referencia muy pequeña a una cita que Gisela plantea en este texto y también Carlos, para lanzarlos a una pregunta. Gisela nos dice, vivimos en un tiempo, ¿no?, en el cual uno se queda a solas con sus sufrimientos y sus miedos, pensando cada quien que es el único que siente temor o soledad. El sufrimiento pasa a ser privado y responsabilidad personal que cada sujeto tendrá que resolver por sí mismo. Y luego más adelante dice, insiste Gisela, es la lógica neoliberal. El miedo incrementa la productividad. Esto me parece muy importante con esta cuestión donde el miedo nos atasca, ¿no? Nos atasca en el tiempo. El miedo incrementa la productividad. Cada uno está obligado a desplegar el máximo de su potencial porque si no, otro lo hará en su lugar. En la sociedad del rendimiento, haciendo alusión a Byung-Chul Han, las drogas legales o ilegales para rendir más están naturalizadas. Quizá también podemos pensar la droga hoy en día como la cuestión de la tecnología, ¿no? No solamente las cuestiones de los medicamentos. Entonces se trata, ¿no?, indiscutiblemente de una cuestión de velocidad, no solamente del tiempo, sino de velocidad, ¿no? Esta cuestión de acelerar. Y haciendo también al final un vínculo entre esta cuestión de la silenciado y del tiempo y de la velocidad, Carlos Barraza nos dice, si la infancia por definición es un periodo en que no se puede hablar, expresarse ante otros o comunicarse de una forma inteligible, este texto nos dice Carlos, Infancias entre nosotros, nos enfrenta a aquello que no hablamos o que no pudimos expresar en otro tiempo de manera legible. Y luego nos dice, coro polifónico de voces que dialogan, discuten, se interpelan. El presente libro da lugar a una sinfonía que implica variaciones derivadas de los mismos temas, enarbolados por un silencio necesario que en este sentido nos permite escuchar esto en una época de incesante parloteo en la que es casi imposible callar. Para escuchar es necesario guardar silencio, nos dice Carlos. Con esto abrimos a Gisela y con esto también a Carlos. Adelante, Carlos, ¿tú quisieras empezar? Está muteado. Carlos, necesitas poner el micrófono. En la computadora a lo mejor apretar ahí Sí. la cuestión del micrófono, sí. Bueno, ya se me escucha. Ahora sí, adelante. Bueno, yo creo que todas estas interrogantes también surgen en un momento muy particular de una absoluta incertidumbre, ¿no? En la sesión anterior precisamente se
se terminaba o se cerraba con estos planteamientos. Hay muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Y más ahora en el trance en el que vivimos, que definitivamente significará un cambio, ¿no? Las preguntas que quedan ahí en el aire, bueno, ¿quiénes sobrevivirán? ¿Qué secuelas dejará esto? ¿Hasta qué punto va a cambiar nuestra forma de pensar o de relacionarnos? ¿Qué ocurrirá con la educación y la salud pública? ¿Es solo un estertor del neoliberalismo o es su fin? ¿Cuáles van a ser las consecuencias sobre el ambiente? Si logra sobrevivir el sistema, ¿cuál será el próximo escenario apocalíptico? Y bueno, es un momento también en el que el futuro está en juego. Lo cierto es que necesitamos un cambio, ¿no? O todos sucumbimos. ¿Qué tipo de cambio sería el que, pues, no, al que nos obliga la época? Coincido aquí con un filósofo alemán, el doctor Marcus Gabriel, que dice que tiene necesariamente que haber un silencio, digo, un progreso moral, ¿no? Una ruptura, un cambio de actitud, ¿no? De considerar también al otro, ¿no? De poder guardar silencio para poder escuchar al otro, de ser mucho más sensible a las necesidades del otro, ¿no? Y bueno, estaba pensando que últimamente también cayó en mis manos un texto de un maestro argentino de ciencia política, El recreo de la infancia, de el maestro Eduardo Bustelo, ¿no? Él, en un juego con las palabras, habla de la necesidad de recrear la infancia, es decir, de volver a nuestro concepto, ¿no? Al concepto que hemos adoptado más bien por influencia norteamericana, una idea de la infancia idílica, y tenemos que considerarlo como un proceso emancipatorio, como una categoría social donde se pone en juego una particular relación adulto-infancia, la ubicación relativa que da ese periodo de desarrollo humano a la cultura. La infancia transporta el cambio, la creación, la emancipación, ¿no? Y en otro punto dice, el recreo de la infancia es el comienzo del cambio del mundo. Es una convocatoria que comienza por el abandono del adultocentrismo como expresión de dominación. Es el descubrimiento de la infancia, desde la infancia como lo no adulto a una infancia desadultizada. Es el éxodo de los oprimidos. No hay infancia emancipada en una sociedad opresora. Por eso las infancias presuponen una teoría del cambio social. Y continúa planteando, infantilizar al mundo es retomar la experiencia prelingüística del hombre. No equivale al síndrome de Peter Pan, la idea de un niño que no quiere ser adulto, permaneciendo en su madurez. Esta es la clásica concepción de casi todos los cuentos infantiles que colocan al adulto en la posición central y al niño o niña como desarrollándose en un proceso cuya culminación evolutiva termina en la adultez. En cambio, El país del nunca jamás, de Barry, coincide más con la necesidad de infantilización de un mundo opresor, y su tema central es cómo cambiar ese mundo. Un mundo donde los niños vuelan como negación de la gravedad de los adultos. Bueno, ahí me parece que en estos planteamientos hay una guía, ¿no?
Sí, no sé, eso es lo que Gracias, sí, para, se me ocurre. para, para empezar a discutir y entonces podemos escuchar a Gisela y entonces sí abrir los micrófonos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar, por acompañar. Es un placer. Quiero contarles que Carlos Barraza es un psiquiatra muy, muy rico, muy cuestionador de la época y que para mí fue un gusto haberlo conocido. Ya es como un clásico en la presentación de nuestros libros en, en México, digamos, si no está Carlos ya no, es como que casi no hay presentación, ¿no? Digo, como él está acompañándonos desde el primer libro que presenté en México hace ya unos cuantos años, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, y luego Infancias entre nosotros, y antes que eso, Infancias entre espectros y trastornos. Y la verdad es que siempre es un placer escucharlo, siempre aprendo, pienso, me repregunto algunas cosas, ¿no? Y digamos, sí, me parece que, bueno, tomando estas preguntas que planteaba Jonathan, Liora, y ahora Carlos, ¿no? Infancias entre nosotros fue escrito, es un escrito prepandémico, pero que viene como a poner en cuestión y en tensión muchas de las cosas que estamos pensando en la actualidad, ¿no? Y que nos hace pregunta. Jonathan retomaba la cuestión de los imperativos epocales, y si hay algo, me parece que está atravesando hoy, que nos está atravesando, es esto de los imperativos epocales pandémicos, ¿no? Tenemos que ser felices, ser positivos, seguir rindiendo el máximo de nuestro potencial, ¿no? Yo retomaba una propaganda que decía que el dolor no te detenga, y ahora podría transformarla en que la cuarentena no te detenga, ¿no? Hay como una cuestión de tener que producir, tener que ser creativos, y además, sobre todo, tener que mostrarlo en las redes, ¿no? Hay todo el tiempo, y digamos, muchas de las consultas que yo tengo hoy con adolescentes, es adolescentes que están muy mal, muy deprimidos, muy deprimidas, y sobre todo que están así porque no pueden seguir el ritmo de lo que suponen que todos los demás están haciendo, porque al menos eso es lo que ellos están viendo, porque Liora hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se vive con cuerpos que no acompañan, ¿no? Por adultos que están en forma de aparato y no de cuerpo? Y en realidad en la adolescencia esto hoy está como mucho más exacerbado, porque no es solo que no hay cuerpos reales que acompañen, no hay pares que acompañen, sino que lo que hay son subjetividades photoshopeadas, ¿sí? Arregladas para que parezca que estamos en nuestro mejor momento, ¿sí? Y la verdad es que es difícil estar en nuestro mejor momento en este momento, ¿no? Prefiero más los audios de gente rota, la verdad. Prefiero encontrarme con esas verdades, ¿no? Y en todo caso ponerle un poco de humor a la cosa, que esas vidas que parece que todo les va fantástico, todas las recetas les salen bien, los panes salen esponjosos, las mascarillas son divinas, y todo el tiempo estamos fantásticos, solo bueno, este pequeñito detalle de que hace 4 meses que estamos metidos acá adentro, pero nada de eso nos detiene, ¿no? Digo, y me parece que esto va generando cada vez más esta cosa opresiva sobre nosotros, que va como formateando con órdenes superyoicas de las cuales parece no haber escapatoria, ¿no? Y que además, fundamentalmente, lo que yo planteaba en el texto es que no, al parecer que el fracaso es personal, porque nadie llega, ¿no? a ese nivel, no nos preguntamos por
las condiciones de vida, por las condiciones de los tipos de trabajo en las cuales muchas personas, ¿no?, están metidas, de productividad, 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 y también muchos niños y niñas, porque hoy tenemos como, creo yo, como una gran grieta a nivel educativo, y están los niños y niñas que reciben por tarea perdidas por WhatsApp o por PDF, una cada tanto, y están los niños y niñas que están absolutamente puestos en un sistema en el que tienen que estar produciendo todo el tiempo, tienen que estar mostrando lo que producen todo el tiempo, con docentes que a su vez están todo el tiempo exigiendo esto y siendo exigidos a su vez ellos mismos, ¿sí?, por un sistema que en estas preguntas que se hacía Carlos, ¿no?, es la pregunta por los descartables. ¿Quiénes vamos a quedar descartados, ¿no?, en este sistema que ya venía descartando a muchos y muchas de las personas? En países que hoy vemos que tienen este sistema como política de Estado, ¿sí?, el genocidio de los más vulnerables. Y bueno, se tendrán que morir los que se tengan que morir, digo, y obviamente no somos dioses y hay algo sobre lo que no podemos ejercer, pero una cosa es tener una salud pública con presupuesto, una salud pública que sostenga a sus ciudadanos, y otra cosa es dejarlos morir, porque además cuando dejamos morir, generalmente dejamos morir claramente a los más vulnerables, a los que en realidad probablemente eran más costosos para el sistema y que le daban menos al sistema, ¿no? Entonces hay esta cuestión del temor que se va instalando, y el temor a no caerse del sistema y a que nuestros hijos no se caigan del sistema, para aquellos que hoy por hoy todavía se pueden dar el lujo de pertenecer al sistema, porque claramente hay una gran cantidad de gente que se nos va cayendo del sistema, una cantidad de niños y jóvenes que ya no asisten a estas escuelas en este formato, y hay, bueno, estados que se ocupan de ellos y que se ocupan de tratar de ir a repescarlos, como dice Daniel Pennac, y estados que no, estados que organizan una lógica de el sálvese quien pueda. Otra de las cuestiones que aparece, ¿no?, muchas veces es esta idea. El otro día estábamos en un conversatorio con gente de Chile y aparecía esta idea de tenemos que ser flexibles. Y es cierto que desde cierto punto de vista la flexibilidad es algo valorado, pero también es muy de época neoliberal esta idea de la flexibilidad, entendiéndola más desde el lugar del sometimiento, ¿sí?, de tenemos que estar dispuestos a aceptar cualquier cosa. Nosotros como adultos, porque si no habrá otro que sí estén dispuestos a aceptarlo, y los niños y las niñas también tienen que estar siempre disponibles a esto, ¿no? Y en esta cuestión aparece, digamos, también en juego el tema de los diagnósticos, ¿sí?, donde todos los que no pueden acomodarse a este sistema aparecen con diagnósticos. Hay una amenaza en este momento que se nos hace, bueno, toda la cantidad de diagnósticos psiquiátricos que van a venir después de la cuarentena, que la verdad es que a mí me gustaría como, detengámonos, esperemos, no vayamos a patologizar la cuarentena o patologizar el post-cuarentena. ¿Por qué en vez de ir a patologizar no armamos estrategias que tengan que ver con la prevención, con el entramado social? ¿Por qué estamos haciendo una predicción de patología cuando nosotros somos agentes de salud? Y los agentes de salud no tendrían que ir a decir, bueno, se van a morir tantos. Tienen que ir a decir, bueno, ¿cómo hacemos para evitarlo? No tenemos que, como agentes de salud, decir, va a haber millones de problemas psiquiátricos. No, bueno, trabajemos
para que ese costo sea el menor posible para cada sujeto, para cada subjetividad, pero armando un entramado que sostenga, no esperando a que se caigan, ¿sí? Porque me parece que ahí llegamos siempre tarde, ¿no? Entonces, cuando estamos todo el tiempo pensando desde el lugar del déficit, no estamos trabajando para entramar subjetividades y sostenernos, ¿no? Sostenernos y sostener. En el texto, Carlos hablaba del cuidado. Y a mí me parece que este es un concepto fundamental y que me gustaría después, si Carlos tiene ganas, como de profundizarlo un poco más, porque me parece que es un cuidado que no tiene que ver con el adultocentrismo, ¿no? Sino con un cuidado que tiene que ver con el sostén del otro. Y me parece que en ese sentido, en estas preguntas que ustedes traían, pensaba en relación a los tiempos, a interrogarnos acerca de cuáles son y cómo se realizan las operaciones de subjetivación que transforman a los seres humanos en sujetos de su época. Y desde ahí pensaba, bueno, ¿cómo se está constituyendo? Porque esto es un pensar en gerundio, ¿no? Un pensar en un entramado y un pensar en gerundio. Digamos, ¿cómo se están constituyendo estas subjetividades de estos niños que están empezando a llamarse los cuarentennials, ¿no? Pienso en estos niños pequeños. Y cuando estaba pensando en esta presentación, a mí suelen pasarme estas cosas, me llega la consulta que necesito para pensar en estos temas. Y bueno, hice una pequeña viñeta que por supuesto tiene la mayoría de sus datos cambiados para preservar la intimidad de esta familia, pero que bueno, que me permite, o que quisiera con esto invitarlos a pensar juntos, ¿no? La consulta es por una niña de 4 años y que consultan ahora, en estos días, porque no habla y tiene berrinches. Y los padres buscan tips para que haga el clic la niña y entienda que su mamá tiene que trabajar, su hermana estudiar y su padre, puntos suspensivos. Agrego yo, deprimirse, ¿sí? Los abuelos y la niñera ya no vienen. La niña está pegada a la pantalla y hay un vacío que se la va tragando. Una nada que va arrasándolo todo a su paso. No quiere salir, está aterrada. Un terror se va apoderando de su ser y se golpea contra las paredes cuando no le dan lo que quiere. No hay borde. Es una niña desbordada. Una escuela de alta exigencia académica. Les exige estar quietos y callados, escuchando a la docente. Niños muteados. Romina quiere mostrar su juguete nuevo, quiere que la miren, se desmutea, grita, pero nadie recibe su mensaje. Los destinatarios, padre y escuela, arrojan la pregunta. ¿Habrá que medicarla? ¿Es TEA? ¿Es todo? Pienso, es una niña sin borde. Llaman a una psiquiatra y les manda un profesional para que le haga un A2 a domicilio. Así que ahora tenemos Uber Eats y Uber A2. Y vienen y te lo hacen en casa, no tenés ni que salir de tu casa, no tenés que moverte. El A2 les da no TEA, es decir que ya tenemos un no diagnóstico, es decir, no trajo la pizza. El Uber Eats no trajo pizza. Caja vacía, no A2, no pizza. ¿Con qué se come? ¿No? Esto. Pensaron que iban a estar mejor, pero ahora están peor que antes, porque ahora tienen un no diagnóstico. Una niña que no habla y nadie dice nada acerca de esa niña. Sabemos lo que no le pasa. Que bueno, celebramos, no TEA, ¿sí? Pero no sabemos qué le pasa.
Nadie sabe qué le pasa. Básicamente porque nadie se pregunta qué le pasa. Se preguntan qué hacer con ella, pero nadie se pregunta qué está tratando de decir esa niña que no tiene voz. Nadie puede más en esa casa. Más de 100 días de cuarentena los lleva al borde. Una niña que los mantiene en tensión, que tensa para convocar la mirada, que necesita que se arme una urdimbre simbólica, un tejido que la enlace, que la sostenga, que la constituya. Y lo que le llega de afuera es uniformidad, uniformidad disfrazada de objetividad. Uno de los elementos más utilizados para esta uniformidad es el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, que se utiliza para la normalización y el adiestramiento de las poblaciones. Y en ese sentido, la terapia de modificación de conductas son funcionales a este modelo de normalización. Vivimos entonces en un tiempo que impera la tiranía de la normalidad, cuyos intentos redundan no solo en la patologización de los sujetos, sino en la eliminación de sus recursos, replicando la violencia en este intento de domesticación de la subjetividad. Todo el mundo habla de volver a la normalidad. También algunos hablan de la nueva normalidad. ¿De qué normalidad estamos hablando? ¿La que mutea niños? ¿La que no da voz? ¿La que deja un montón de sujetos afuera del sistema? ¿Ahí es a donde queremos volver? Yo no. Yo no quiero volver ahí. Quiero y me gustaría que podamos construir algo diferente. Algo en donde no se trate de, yendo a la clínica, ¿no? de refugiarse en protocolos y test que nos van a decir cómo es ser niño en esta época. Los niños están haciendo lo que pueden y como pueden. Sus padres también y sus docentes también. El tema es cuando vamos a buscar esos estándares y cuando no entran en esas cajitas, forzamos a que entren. Forzamos con diagnósticos, forzamos con medicaciones, forzamos con tips. Pero los niños no entran, no quieren entrar ahí, no pueden, porque eso arrasa su subjetividad. Y lo poquito incipiente de voz que empieza a aparecer en ellos, queda desarticulado. Entonces, lo que quisiera que nos preguntemos es cómo hacemos para alojar a ese otro en su diferencia, a ese otro en su sufrimiento, a ese otro niño, niña pequeño que no tiene voz, pero que no le sirven los significantes que les estamos poniendo, porque en realidad no tienen que ver con ellos, tienen que ver con las etiquetas que nosotros estamos forzando para meterlos en esas cajitas que necesitamos en este momento, además, ordenadas, medidas, que nada se salga, porque nadie tiene un milímetro más de tela para que se corte, ¿sí? Todo eso estamos ahí como en una sensación de campo minado. Entonces, ¿cómo hace un niño para constituir su subjetividad de esa manera? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que necesitan? Esas son las preguntas que me parece que tenemos que hacernos para pensar entonces en esas otredades que nos interpelan. Freud decía en El malestar en la cultura que cada época tiene su propio malestar y por lo tanto produce sus propias fuentes de sufrimientos. Creo que hoy estamos combinados a pensar y pensarnos cuáles son esas fuentes de sufrimiento para nuestros niños y para nuestras niñas muteadas, ¿sí? Bueno, llego hasta acá ahora y Gracias. para producir el intercambio. Gracias por compartir tantas reflexiones, la viñeta que da para mucho. Aprovecho para recordar que quienes están
aquí en Zoom, pueden alzar la mano, pueden mandar preguntas en el chat, en Facebook Live también, ya nos están poniendo saludos desde Chile, están escuchando esto como una propuesta y están mandando saludos. Y esto que decía Gisela ahora, pues por supuesto nos convoca, nos genera mucha reflexión. Y decía Gisela, aunque es un texto, un libro por completo prepandémico, genera muchas preguntas. Y aunado a esto que comentabas, Gisela, yo quería acotar un poco a partir de tu texto también, donde ponías, pues sí, un imperativo epocal es estar disponible 24/7, ¿no? Y en esta pregunta que se lanza de cuáles son y cómo se realizan las operaciones de subjetivación, pues eso que las infancias están preguntando, ¿para quién o para quiénes estamos disponibles 24/7 los adultos, ¿no? O sea, estas caricaturas que salen hoy en día del niño casi conectándose a Zoom para que la mamá pueda atender, para que pueda ser escuchado. Y quería acotar otra pregunta también para empezar a dar la palabra, pero en esto que decías, Gisela, de regresar a esa normalidad, y preguntabas qué normalidad, ¿no? Y en el texto también se acota esa normalidad que de alguna manera controla las infancias. Y a mí me ha resultado muy choqueante escuchar en la clínica que hablen los papás, las mamás para decir, ayúdame a controlar a mi hijo en la pandemia. O sea, doble control, doble sociedad del control. ¿Cómo se hace con eso y cómo pensamos, incluso en estos que quedan fuera del sistema, en estos diagnósticos, qué estamos pensando por control y cómo estamos controlando a las infancias? Entonces, bueno, damos la palabra. Leora, si quieres decir, Sí, por sí, favor. quiero comentar algo que me parece muy interesante. Agradezco al doctor Carlos, a Gisela, por sus comentarios. Definitivamente nos hacen pensar todo el tiempo. Y a mí me llama la atención algo que es muy importante, ¿no? Quiero decir en dos partes. La primera es esto que... Creo que te congelaste un poco, Leora. Pero frizó. Sí, se congeló. Se muteó. Se muteó, se controló y todo. No regresa. Ok. Pues, pues bueno, hagamos uso del acto. Y mientras regresa Liora, esa desmuteada, no sé si quieran comentar algo. Carlos. Bueno, sí, volver a lo que comentaba la doctora Gisela, ¿no? Yo creo que no podemos plantearnos la idea de regresar a algo como una normalidad, ¿no? Hace poco vi una noticia que decía que se espera una pandemia de trastornos mentales eh, una vez que termine la cuarentena, que quién sabe cuándo va a terminar, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué es lo que estamos viviendo, ¿no? O lo que vivimos antes, o qué fue lo que pasó que nos llevó a este punto, ¿no? Yo creo que tenemos también que volver a pensar, uno, en los conceptos básicos sobre los que descansa todo nuestro quehacer y todas estas elaboraciones, que es la de la salud mental, ¿no? Porque es un concepto aún por definir, ¿no? Y es en todo caso la gran ausente también de la agenda de la educación inclusive, ¿no? Otra cosa que tenemos que reformular son nuestros diagnósticos. Eh, cierto lo que dice la doctora Gisela, la medicalización de la vida es un proceso que avanza, ¿no? Y creo que yo creo que a través de imposturas, embozos, suplantaciones, ¿no? Porque estaba pensando al escucharla que cuando a todo
a todo lo que represente abatimiento, le llamamos depresión, ya lo estamos colocando en el terreno de la psicopatología y por lo tanto es susceptible de un tratamiento, ¿no? Pero habría que recordar que en el español tenemos 250 y tantos términos que se refieren a estados emocionales, a estados de ánimo con connotaciones muy precisas, ¿no? Y que en todo caso la tarea del clínico es discernir cuando uno de estos emocionales es una respuesta lógica o esperada para la experiencia de vida de una persona, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que también aquí se hace presente la mano del capital y sobre todo de la industria farmacéutica, ¿no? Que pugna por extender los diagnósticos que se han dudosamente elaborado para la infancia hacia la edad adulta. Pero por otra parte también los de la edad adulta los traen hacia la infancia, ¿no? Recientemente escuché hablar de un sinsentido que es el trastorno bipolar en niños, ¿no? Y bueno, el experto de la compañía farmacéutica aconsejaba un tratamiento que consistía en 3 medicamentos de 3 grupos distintos, ¿no? Todos muy incisivos, todos muy agresivos, precisamente para controlar o para aliviar la bipolaridad infantil, ¿no? Eso me parece realmente monstruoso, ¿no? En mi formación como psiquiatra no estoy para nada en contra del diagnóstico, ¿no? Creo que es una actividad central y muy respetable por parte de la medicina, ¿no? Pero que el diagnóstico tiene que ser de acuerdo a un método, no nada más a una metodología o a una lista de síntomas, ¿no? Claro. Gracias, sí. Para pensar, Leora, sí, regresaste. Sí, regresé. De la friseada, muteada y todo. Desaparecida. Hablando de esta cuestión de la tecnología, cómo dependemos completamente de si el Internet y los aparatos quieren que estemos presentes o quieren que no estemos presentes, o muteados o no muteados, en fin. Pero bueno, ya estoy acá. A lo que quería yo decir es ¿Es en serio? La reacción de Patricia lo dice todo. Pues, que lo manda al chat porque los aparatos no quieren dejarla hablar hoy. Sí, Leora, si nos escuchas, apaga tu video. Pero mientras, quiero retomar por acá. Sebastián nos pone: el presente constantemente mutea la historización y la narración y no deja el resto, ¿no? Esto dice, no deja el resto que decís, Gise. Pero en Facebook, relacionado a esto, nos ponen cómo pensar en otros países tales como Chile, con conflictos políticos, y sumado a eso, una pandemia que ha obligado a todos a someterse a un confinamiento, ¿no? Mi pregunta ya sea ahí, ¿cómo el psicoanálisis avanza en estos temas al interior de la familia? Y ahora ya vi que... creo que no quiere que hable. Creo que me voy a mutear porque cada vez que hablo me desaparezco. Sí. No sé qué pasa con el Internet, pero espero que ahora sí me deje hablar. Quiero decir, y ahí se queda, quiero decir, queremos saber... Entonces, que se queda ahí, es que tú ya se me olvidó. ¿Dónde te quedas? Pero nos dices, quiero decirles, y se frisea esto, entonces... Bueno, voy a cambiar la frase, voy a decirlo de entrada. Hay una diferencia entre lo que sería el infans y lo que es el niño. Me parece que es un tema central. El infans no es el niño. El niño es el que puede armar subjetividad y desde ahí posicionarse frente al otro en un entramado social. El infans es el muteado. Entonces, ahí está la mirada muy, muy importante
sobre el infans, porque evidentemente el infans no tiene voz, ¿no? Y su palabra no se escucha. ¿Cómo hacer del infans un niño, una niña que tome un lugar, que tenga voz, que tenga palabra y que pueda posicionarse frente al otro para escuchar su decir, ¿no? Y creo que eso es importante porque el punto es que desde la pedagogía, desde la psicología y desde el mismo, lo que nos llega al consultorio, es un diálogo, si es que podremos decir diálogo, entre adultos. No sé qué hacer con el niño, no sé qué hacer con mi hijo, qué hacemos con los alumnos. ¿Acaso hay un diálogo con esos niños, donde los niños puedan, desde ellos, decir qué quieren, qué necesitan, qué se les antoja, qué extrañan, ¿no? ¿Qué les falta, etcétera? Me parece que ahí está el punto, ¿no? Es decir, todo el tiempo el adulto supone qué es lo que el niño necesita, supone en la pedagogía qué es lo que necesitan para aprender, ¿no? Habría que pensar si estas cuestiones que se están haciendo por televisión para llevar a cabo la educación realmente tiene que ver con una pedagogía o solamente mostrarle por televisión lo que hay que seguir en un programa de estudio, pero habría que pensar si eso es pedagógico y si desde ahí pueden aprender los niños, ¿no? Y que aprenden o cómo aprenden, ¿no? Es decir, hay un montón de preguntas que los adultos piensan en el infans, pero no están dándole lugar a un niño, ¿no? Y ahí me parece que hay una diferencia radical. Y yo quería decir algo muy importante también para reflexionar esto sobre lo que en algún momento Gisela dice en el libro, que el miedo y el dolor, ¿no? Hace que seamos productivos, pero productivos en términos de aceleración. Es decir, que no vayamos a sentir el espacio, ese es el problema, ¿no? Por eso estamos retacados, no tenemos tiempo, no nos da tiempo, porque parecería que todo lo queremos hacer a una velocidad y esa misma velocidad es lo que hace, por ejemplo, que se precipiten los diagnósticos, que se anticipen ya los diagnósticos de lo que va a venir, ¿no? De lo que ya, ¿no? Hay que ir pensando, decíamos la vez pasada, ahora el autismo ya tiene otro lugar, estamos todos autistas encerrados, ¿no? Es decir, ahora se nos va a mover ese diagnóstico, ese trastorno, ese síndrome, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a colocar? Yo quería también decir que Paul Virilio, que es un filósofo italiano, en su libro Amanecer Crepuscular, y es una cita muy, muy, muy pequeña pero interesante, advierte la presencia de 3 revoluciones, y esto es, por supuesto, antes de la pandemia, en nuestra época. La de los transportes, que esa es una, la de la transmisión informática, que tiene que ver con la decodificación del genoma humano, y la de los trasplantes, en la que la tecnología se inserta en el interior del cuerpo, para finalmente fagocitarlo, es decir, la velocidad es más importante que el tiempo. Lo que se aprecia en la cada vez más acelerada relación se construye entre el sujeto y las pantallas, es decir, lo que estamos viendo ahora en las computadoras, en la televisión, en los videojuegos, que es la relación en la que el diálogo generacional, ¿no? De padres o maestros a niños y niñas, fundamentalmente se fragmenta, puesto que los medios de comunicación tienden a degradar lo sutil y a agrandar lo superfluo. ¿Qué quiere decir esto? Que a la vez, ¿no? Con este acelere que tiene que ver no tomarnos el tiempo de la pausa, es decir, pausarnos, sino que retacarnos, habría que pensar qué vínculo hay entre las personas, por un lado, y las pantallas, y a la vez, cómo esta cuestión ya no es que solamente el adulto le enseña a los niños, sino que sabemos que en la tecnología ha sido al revés. Sin embargo, queremos insistir de que el adulto le siga enseñando a los niños algo que no conoce del todo, ¿no? Que no conoce y que no lo maneja del todo como los niños o como los adolescentes. Entonces, me parece que hay una cuestión que se plantea de una forma distinta con relación a lo generacional también. Y eso no lo queremos escuchar,
¿no? La educación tiene que moverse del lugar, ¿no? Donde los niños tienen mucho que enseñar, ¿no? Me parece que también va por ahí la cuestión. Sí. Ya no me desaparecí. Te pudimos escuchar y muy Qué bien, bueno. muchas gracias. Hay una mano levantada, solo quiero leer algunos comentarios que van acompañando la reflexión, ¿no? Justo por ahí ya ponían lo de los muteados, los frisados, la otra nueva normalidad de la tecnología. Y Paula nos comenta, ya están anticipando diagnósticos pospandémicos para tratamientos y medicaciones ad hoc, algo de lo que hablaba el doctor. He considerado fuera de lugar los discursos que he escuchado o leído respecto justo a lo que mencionaron de los trastornos que seguirán después de la pandemia. Habrá que pensar caso por caso, pues en algunos niños tal vez el confinamiento posibilitó establecer otro tipo de vínculo, de mirada a los padres, porque permanecían en la escuela de 7 a 7 y el confinamiento favorece entonces ser mirados de otra manera. Creo que es en ese tono está la reflexión y la pregunta de cómo estamos ahora acompañando como adultos, cuáles son las operaciones que estamos realizando también y favoreciendo la subjetivación. También cómo varios padres están preocupados porque se abran las escuelas, lo que desde mi punto de vista puede leerse como la búsqueda incesante de la productividad, de este miedo, ¿no? Del que hablaba Gisela Eliora, que no pierdan los niños, que no pierdan el año, que no pierdan conocimiento. Pero me pregunto, dice Paula Palacios, ¿a consta de qué? Javier, tienes la mano alzada y después vamos con algunas preguntas que están en el Facebook Live también. Gracias, Jonathan. Muy brevemente, me deja pensando lo que dice Gisela a propósito de aquellos excluidos del sistema. Si queremos volver a este lugar en el que aún hay excluidos del sistema, lo que me hace pensar que uno de los problemas que ella está anotando en la época tiene que ver justamente con la exclusión del sistema. Lo que yo me pregunto es si no es precisamente lo contrario lo que está produciendo un problema aquí. Precisamente todos, absolutamente todos, están buscando ser incluidos dentro del sistema, con todo lo que el sistema puede significar, incluso el sistema operativo, no solo el sistema como Estado, como dispositivo, sino el sistema operativo, ¿no? Hace ya un par de semanas, el hermanito menor de una paciente se cuela en la sesión, trae su mochila, se asoma y yo le pregunto, ¿quién eres? Me responde, pregunto por qué trae la mochila, dice, ya me voy a la escuela, ¿ok? ¿Ya quieres volver a la escuela? Sí, me encanta la escuela, ¿no? Ya no dijo más, sale de escena el niño, continúa la sesión, estas irrupciones interesantes que ocurren en este momento, ¿no? Pero precisamente pareciera que esta inserción en el sistema operativo es más, para algunos, no para todos evidentemente, pero para algunos, para muchos, es más avasallante esta acaparación o este panóptico digital que el mismo sistema pútrido y observador y vigilante al que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, me pregunto y les pregunto a todos los que están participando en este momento si hay posibilidad de salir de este impasse, ¿no? Porque me parece justamente un impasse. O nos rendimos al sistema operativo o volvemos al sistema tradicional, lo que sea que eso signifique y qué implica eso, ¿no? Eso, gracias, Jonathan. No, gracias a ti. Y esa pregunta que insiste de qué normalidad, a regresar a qué o proponer qué, lo vamos a usar como imperativo o no, el reinventarnos, el producir. Leo 3 preguntas para regresarle la palabra a Carlos, a Gisela. Específicamente para Carlos Barraza, ¿cómo se entiende o cómo entiende usted la idea de diagnóstico en la infancia? Me parece muy interesante, nos dice Ana María Garibaldi, el planteo de Carlos acerca de que no hay infancia emancipada en una sociedad alienada. Pensaba en la caída de la idea de progreso, de la modernidad, que puede tener influencia en la actual consideración de la infancia. Así como hay niños no mirados, no escuchados,
también están otros sobremirados, ¿no? Lo pone entre comillas Isabel. Un niño con síndrome de Down de 3 años le dice a sus papás, no video, ya no foto, ya no más. Y para Facebook Live, y regresar la palabra, nos pone Olivia, saludos desde Ixtapalapa. Quisiera saber si se han preguntado cómo se está construyendo la subjetivación de las niñas y niños que viven en instituciones a falta de cuidados parentales. Ahí hay muchos niños, si hay pares y los adultos educadores están ahí, lo que no está es la escuela, las salidas a espacios recreativos y culturales. Y en relación a lo que menciona Gisela, comparto que es una hermosa y profunda obra, nos dice Vero, que refleja momentos de nuestra realidad actual. Entonces, los escuchamos, Gisela, Carlos, por favor. Bueno, con respecto a la pregunta acerca del diagnóstico, yo me remitiría a la raíz etimológica del término, compuesto por dos palabras griegas, diagnosis y diagnoskein, que querrían decir conocer cabalmente a través de un proceso lógico, ¿no? Es decir, es el conocimiento al que se llega a través de un método que incluye la escucha, que incluye la observación, ¿no? Sobre todo, también hay que considerar que un diagnóstico tiene implicaciones éticas, ¿no? Los diagnósticos no son neutros, menos en nuestro campo, ¿no? Siempre van a tener, siempre van a ir más allá de la persona. Entonces, creo que un diagnóstico tiene que ser elaborado con un método, ¿no? Escuchando, en silencio, quieto. No hay por qué apresurarse, no hay por qué engancharse con esta demanda cada vez más común que varios de ustedes planteaban, ¿no? Controla al niño, ayúdame a controlarlo. A veces también lo que necesita la familia es una contención. Yo mucho tiempo trabajé en un programa universitario en grupos muy carenciados. Veía muchos niños, ¿no? Y niños con muchos problemas que comenzaban por los problemas de orden médico. Niños con parasitosis, con infecciones, que obviamente influían en el aprendizaje y en la conducta, ¿no? Y me asombraba ver cómo después de algún tratamiento antiparasitario o de haber suministrado algún antibiótico o complementos vitamínicos, los familiares regresaban muy contentos y hablando de un cambio notable en la actitud del niño, ¿no? No creo ni por un momento que haya sido la acción propiamente del medicamento, sino que simplemente hubo alguien dispuesto a escucharlos, dispuesto a contener sus inquietudes, ¿no? Ahora, independientemente del diagnóstico, de cómo se elabora un diagnóstico, también hago mías las palabras de un filósofo: trabajar por y con la infancia significa un acto de generosidad máxima. Entraña un trabajar para un tiempo que ya no será nuestro y por un lugar que está más allá de nosotros. Trabajar por la infancia es despojarse de todo interés. En el caso de la infancia, la solidaridad no puede ser reducida solo a la familia o los amigos o restringida a los alcances de un proyecto, de una agenda interesada del capital. El objeto de la infancia es el cambio, la renovación, la apertura, el juego. Se desarrolla como una categoría social en un tiempo como proceso discontinuo. Es juego, es cadencia, es ritmo, es imaginación y apertura. Es la anunciación del comienzo, particularmente de otro comienzo que convoca al tiempo de la emancipación. La biopolítica pretende el sometimiento del hombre al tiempo sucesivo y lineal, pero de lo que se trata es de la liberación de esa temporalidad. La infancia es la oportunidad del hombre para emanciparse, aprovechando el momento inicial para el ejercicio de su libertad. Gracias. Gracias por la cita, por
por esta lectura y esta mirada, ¿no? Gisela. Sí, la verdad que se abrieron tantas cosas y tantas líneas y todas son sumamente interesantes. Por un lado, quería retomar esta pregunta sobre el tema del diagnóstico en la infancia y coincido con lo que decía Carlos, que por un lado es absolutamente necesario, ¿sí? En ciertas situaciones, en la consulta, por supuesto, y no en las escuelas, no en la vecindad, ¿no? Sino en el espacio que se tiene que hacer, con un profesional que tenga una mirada ética, política, contextual, ¿sí? Y sobre todo en esto que decía Carlos, que me parece fundamental, y que es que los diagnósticos no son neutros. No es neutro quien lo hace, y no es neutro lo que sucede después que este diagnóstico se hace, ¿sí? Los diagnósticos formatean subjetividades, y en el caso, además de los niños, formatea la mirada de los padres sobre ese niño y esa niña. Hay un antes y un después, digamos. Por eso hablamos de Néstor Braustein, ¿no? Habla del diagnosticar como un acto performativo, como ese momento donde hay un antes y un después que se produzca ese acto, ¿sí? Digamos, cuando alguien dice los declaro marido y mujer, hay un antes y un después de eso. Claro, marido y marido, mujer y mujer, digo, como sea, ¿sí? Digo, hay un antes y un después de eso. Cuando un profesional de la salud, ese niño que grita, es tal cosa, ¿sí? Es todo, es TEA, es TGD, es ADD, es lo que sea. Primero, habla de su subjetividad, y habla de su subjetividad que incluye su pasado, su presente y todo su futuro. Entonces, por eso creo que es fundamental esto que trae Carlos de la ética, ¿sí? De la ética de quien va a transmitir esos enunciados, y además los va a transmitir como si fueran certezas absolutas, ¿no? Y que además hoy encima tenemos esta forma del no diagnóstico, que igual genera, porque en el momento que le dijiste a un padre, una madre, no TEA, ¿sí? Es como decía Freud, soñé con una mujer que no era mi madre. Si decís que no era si ya referiste a tu madre, y es difícil que no pienses en que es tu madre, ¿sí? O sea, le dices a los padres, no TEA, y es difícil que igual no estén todo el tiempo bajo el espectro, ¿sí? Con el espectro rondando. Creo que el tema del espectro ahí, digamos, nosotros lo hemos trabajado de muchas maneras, Liora lo ha trabajado muy interesantemente, digo, pero hay algo de este espectro, ¿no? que atraviesa a partir de ese momento la mirada desde el lugar, hay un velo, el velo de ese fantasma que se interpone en la mirada entre padres y niños, ¿no? Y me acuerdo en la presentación, cuando hicimos aquella presentación en Querétaro, Carlos habló, y me gustaría, si tenés ganas, que lo retomes, del conmoverse, ¿no? Porque hay una idea de que tenemos que ser objetivos, ¿no? Nuestros diagnósticos tienen que ser objetivos, se tienen que poder reproducir, se tienen que replicar, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y en realidad yo no quiero nada de eso, ¿sí? Y cuando Carlos traía esta idea del conmoverse, ¿sí? Tiene que ver con sujetos implicados, no solo implicados en ese primer momento, implicados en la cura, ¿sí? Porque en realidad, sino además es pensar que nuestras acciones son inocuas, y no solo no son inocuas cuando emitimos diagnósticos, sino que tampoco lo son en cómo intervenimos en eso, ¿sí? Y que nuestras propias intervenciones van modificando, se supone,
aquello que va aconteciendo con esos niños, esas niñas, esos padres, ¿sí? Y quería retomar también de algo, de lo que decía Carlos, la cuestión de la disponibilidad, ¿no? Estar disponibles a la escucha, estar disponibles en el tiempo, es decir, en darnos y darle a ese niño un tiempo para que devenga niño, ¿no? Digamos, sin tanto apuro por ir rápidamente a dar respuestas. Prefiero más el tiempo de la pregunta y prefiero una intervención, ¿sí? Pensar una clínica, ¿no? Yo lo tomo ahí en el libro como la clínica de la oportunidad, ¿sí? Es decir, de darnos la oportunidad nosotros como profesionales, de darles la oportunidad a esos niños de tener voz y, y darles la oportunidad a esos padres de ubicarse en otro lugar en relación a la mirada sobre ese niño, ¿no? Y pensaba también en esta cuestión que traían de que una cosa es pensar por el niño y otra cosa es pensar con el niño, sea en un diagnóstico, sea en una escuela, ¿no? Digamos, muchas veces hoy en esta cosa, en el afán de la rapidez, por ejemplo, se hacen diagnósticos de niños sin ver a niños, se completan grillas, ¿sí? Se completan grillas que se mandan por internet y los profesionales, digamos, dan diagnósticos sin siquiera haber escuchado a esos niños, escuchado sus historias, escuchado las historias de sus padres, ¿no? Por eso me parecía importante esto que traía Carlos en relación bueno, una cosa es diagnosticar escuchando al otro y otra es haciendo un listado de conductas observables, ¿sí? Entonces, digo, en este darnos la oportunidad es darnos la oportunidad de que algo pueda cambiar. Si no nos convertimos en burócratas de la clínica. Claro. Y en esto, como para subrayar, en esta clínica de la oportunidad, Gisela, quizá también jugar un poco con lo oportuno, pero lo oportuno no en el sentido de la precipitación de la respuesta, sino de lo oportuno precisamente de lo que decía Carlos, de que para escuchar, para diagnosticar, hay que saber escuchar y hay que saber callar, ¿no? Y hay que callar para escuchar, y eso me parece muy importante. No es casual que Carlos ha estado en nuestras presentaciones, que justo lo decías, Gisela, porque esta forma de mirar, de escuchar y de callar, ¿no? De esta mirada de Carlos, que a mí me parece muy interesante, nos ha conmovido en nuestros escritos, en nuestras formas de pensar, Gisela, y creo que eso es muy interesante, el poder escuchar desde un médico, ¿no? Que el diagnóstico tiene que ver con la escucha, pero con el silencio, y tomar ahí otra forma de organizar el tiempo, me parece muy importante. Es decir, eso es oportuno, justo con la oportunidad. Y también en esto que tú decías, Gisela, con relación a los imperativos de la época, que nos habla de flexibilidad, de ser flexibles, tenemos que ser flexibles, de acomodarnos al todo, ¿no? A todo lo que pasa, ¿no? Y cérrame la puerta, mi amor, 2 segundos. Y en esta cuestión de sostener, ¿no? Es muy interesante la palabra sostener, porque de pronto parecería que tenemos que suspender en lugar de sostener. Y creo que habría que subrayar el sostener, ¿no? El sostener y no suspendernos, ¿no? Porque de pronto en este paréntesis en el que estamos viviendo en la epidemia, parecería que el sostener tendría que ver con suspendamos o vamos a suspendernos para el antes y el después en esta cuestión de a ver cómo vamos a seguir. Y en realidad estamos caminando. Es decir, a mí no me parece que estamos detenidos, ¿no? No, por supuesto que no. Y ahí, en esta cuestión de
cuando hablamos de posibilitar que el niño arme subjetividad, ¿qué es subjetividad? ¿No? Porque lo decimos con mucha facilidad, hay que la subjetividad. Y quizá la subjetividad tiene que ver con el posicionarse de tal manera, como tú bien lo subrayas, Gisela, a partir de lo que dice Carlos, posicionarse para que la pregunta se haga escuchar. Subjetividad tiene que ver con pregunta. Subjetividad tiene que ver con la posibilidad de preguntarnos, ¿no? Justo en el lazo social. Y creo que cuando un niño es capaz, se le posibilita la pregunta, es donde puede recorrer el tiempo y puede pausar, ¿no? Porque juego implica pausar, arte implica pausar, creatividad implica pausar, y por supuesto pausar implica callar, implica silencio, ¿no? Y creo que nos deja pensando mucho esta cuestión con la clínica, por supuesto, y con la cuestión de la pedagogía y la educación. Sí, silencios que posibilitan esto que discutíamos desde la semana pasada, que no sea hablar de infancias, sino hablar con infancias, ¿no? Escuchar de infancias, escuchar a las infancias, esto que decía Gisela. Muy bien, acá en Facebook Live, a propósito de los comentarios, nos pone Vero, alguna vez escuché de una representante de salud mental quien entregaba a una madre el papel certificado de discapacidad y le decía, no lo pierda, cuídelo, este es como el nuevo documento de identidad. Si eso no es arrasador y subjetivante, una marca que signó a esa madre y a ese niño de una manera horrorosamente cruel, ¿no? Y nada más como comentario al margen para entender lo que pasa con esos diagnósticos que no son neutros y que tienen una posición ética que estamos cuestionando el día de hoy. Acá Alejandro nos pone los segregados, nos acercamos al soma desde la medicación. O bueno, eso pregunta, nos acercamos al soma desde la medicación, visto desde una óptica ficcionaria, obvio, de Aldous Huxley, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, si hay algún comentario al margen de todo esto que estamos diciendo, de la gente acá o en Facebook, seguimos escuchando. Sí, yo quería decir algo en relación al tema del paréntesis. Yo no creo que estemos entre paréntesis. Paréntesis es eso que se puede sacar de una oración y la oración continúa como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y claro, yo creo que este es un tiempo de transformación, que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Carlos hacía muchas preguntas de hacia dónde íbamos. En realidad creo que además el gran esfuerzo es que estamos pensando, que estamos construyendo clínica, que estamos construyendo alguna posibilidad de acercamiento a lo que está pasando mientras las cosas están pasando. Pero el tiempo no se detiene, es lo que decía Liora, el tiempo no estamos en un tiempo detenido, estamos en una temporalidad que vivimos como diferente, rara, para nosotros, para los niños, para los adolescentes. Pero no es un tiempo detenido y tampoco creo que sea un tiempo perdido, ¿sí? Creo que es un tiempo que está transcurriendo de un modo diferente. Yo creo que los niños y las niñas están aprendiendo muchísimas cosas que quizás no sean justo las que estaban planificadas, ¿sí? Pero que quizás si la escuela pudiera tomar el desafío de tomarlas, como propone, por ejemplo, Francesco Tonucci, ¿no? Bueno, si la escuela es en casa, entonces usemos lo que está pasando en casa para transformarlo en conocimiento. Usemos la cocina, usemos la huerta, usemos el balcón, usemos el barrio, porque hay niños que no pueden darse el lujo de estar en aislamiento adentro de sus casas, pero están en sus barrios. Digo, usemos eso. En realidad, pensamos en un tiempo perdido cuando pensamos desde la productividad y pensamos desde el programa que teníamos establecido. Y creo que si hay algo que nos tiene que enseñar esta pandemia, como
dice una paciente mía, parafraseándome, en la pandemia las agendas se escriben con lápiz. Digo, y todo lo que teníamos planificado puede cambiar, ¿sí? En todos los niveles, pero no es tiempo perdido. Es en todo caso otro modo de transitarlo, ¿sí? Para nosotros y para nuestros niños y para nuestras niñas y para los adolescentes. Sí, aquellos que estaban esperando, no sé, el fin de la secundaria para hacer la fiesta y para hacer el viaje y todo, bueno, eso no está pasando, no va a pasar ahora. Quizás pueda pasar en otro momento, quizás pase de otra manera, quizás tengan que inventar otros modos de encontrarse. Pero me parece que no nos ayuda a pensar que el tiempo podría detenerse o que estamos en un paréntesis esperando a que termine, digamos. Creo que estamos transcurriendo una vida de un modo completamente diferente a lo que habíamos planificado. De hecho, esta presentación iba a ser en México, no estaría tiempo. Iba a ser con un vinito, iba a ser en un bar. Bueno, es así. Es de esta manera. Y con tacos después. No es un tiempo perdido, sin duda no es un tiempo perdido, pero me parece que habría que problematizar la cuestión de la pérdida, porque algo de lo que estos, digamos, imperativos epocales es no pierdas, ¿no? No pierdas, no pierdas, no pierdas, tiene que ser una ganancia. Y me parece que la pérdida se juega, por supuesto que sí. Es decir, no es un tiempo perdido, pero es un tiempo donde la pérdida tiene un lugar, ¿no? Y donde tenemos que hacer algo con esa pérdida, porque la muerte se nos presenta de otra manera, siempre está cerca, pero se nos pone de otra manera, porque esto de la agenda se escribe con lápiz, tiene que ver con una pérdida de planes, tiene que ver con una pérdida de relaciones presenciales, de abrazos, de besos, de cuerpos juntos, y creo que si no es un tiempo perdido, sin duda, mientras que haya vida no hay tiempo perdido, pero sí la pérdida, sobre todo en términos subjetivos, toma un lugar importante. Y pérdida como ganancia, ¿no? La pérdida viene a ser una ganancia en ese sentido de qué hacemos con lo perdido. Y creo que ahí también podríamos pensar en la creatividad y en producir algo nuevo, porque sin pérdida, ¿cómo pensar lo nuevo? ¿No? ¿Cómo pensar lo creativo, el arte? ¿No? Y creo que ahí podríamos jugar un poco con eso y que claro, el tiempo cronológico camina, el tiempo lógico camina tomando otro orden, ¿no? Ahora es muy interesante también cómo la moral toma otro, o sea, la moral, es decir, eso de lo que tienes que hacer toma otro lugar. Ahora ya las bodas ya no se pueden hacer y entonces a lo mejor se hacen las bodas ya con los hijos, hay que tener hijos y después cuando se pueda hacer una fiesta se hará la fiesta, ¿no? Pero a lo mejor ya. Entonces hay muchas cosas que están teniendo otro orden. Hace rato escuchaba a alguien que dijo, estábamos comiendo y decían que por ahí se decía que es una pandemia de salud mental. Yo me preguntaba, a ver, ¿a qué se refiere con salud mental? Si tiene que ver con los subjetivos, si tiene que ver con algo del orden de lo anímico. Y yo decía, a mí que me contagien de salud mental, porque no sé qué quiere decir eso. Es decir, si en esta pandemia me tiene que llegar la salud mental, bienvenida. No, pero no sabemos qué es eso, ¿no? A lo mejor algo de querer la felicidad, ¿no? Esta cuestión imperativa de se está buscando salud mental, ¿no? Equilibrio, etcétera. Pero bueno. Sí, yo quería aclarar, digo, yo me refería a que no es un tiempo perdido en el sentido de que el tiempo está todo el tiempo transcurriendo, pero que por supuesto hay mucho de pérdida y me parece que también hay mucho de pérdida que vamos a tener que procesar colectivamente y que no se trata de completarla, ¿no? Sobre todo además en relación al tema, por ejemplo, de las escuelas, digo, a cómo se acompaña, digamos, hoy en muchas familias se han perdido
¿sí? Se han perdido, digamos, integrantes de las familias, integrantes de la sociedad, y, bueno, decía Graciela en el chat, y no hay rituales, ¿no? No hay rituales de acompañamiento, y eso también es muy complejo. ¿Cómo se inventan nuevos rituales para acompañar a ese otro, ¿no? A esa otra que está sufriendo, que está padeciendo? Alguien me contaba, bueno, que ante la pérdida de alguien se armó un rezo por Zoom, se armó un ritual de acompañamiento. ¿Es lo mismo? Y no, la verdad que no es lo mismo. La verdad que no es lo mismo. Pero modos bueno, en esto, me parece que en vez de quedarnos esperando esa pandemia de supuestos diagnósticos con los que nos amenazan, bueno, generemos acciones desde la clínica, desde lo social, desde las escuelas, cómo las escuelas están acompañando a sus estudiantes que han perdido a alguien en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo están haciendo? Digo, porque cuando nos llegan a nosotros a la clínica ya llegan tarde, ¿sí? Porque llegan porque los otros espacios no funcionaron. Entonces me parece que nosotros tenemos que repensarnos en eso y pensar cómo hacemos para que se generen acciones de acompañamiento, de cuidado, como decía Carlos, de sostén, ¿no? Como decían Liora y Jonathan, justamente para que, no para evitar la pérdida, porque hay pérdidas que son inevitables, para acompañar, ¿sí? Para que justamente no pase esto de cada uno se salva solo. Porque si hay algo que al menos para mí tendríamos que haber podido aprender en esta pandemia, es que las acciones de cada uno repercuten sobre la humanidad, ¿sí? Entonces que también las acciones que podemos generar de sostén y cuidado también puedan repercutir sobre la humanidad. Sí, sí. Dicen, ya han habido funerales, baby showers, bodas por Zoom, ¿no? José Valietti, un saludo. Me parece interesante pensar la pérdida de dispositivos habituales de sostén terapéutico y habilitar nuevos modos de lazos, merendar en bares, plazas, lugares abiertos, ¿no? O sea, y Paula le contesta, y descubrir los nuevos dispositivos, reconocerlos como tales y no como meras adaptaciones de lo de antes a lo virtual. Una ética de emergencia en el sostén, apostar por el riesgo de contagio, desubjetivar, dice José. Y arriba había un comentario también, ¿no? Reconocer que lo que proyectábamos no es, que se perdió la expectativa que teníamos. Abre la posibilidad a enterarnos de qué está sucediendo en su lugar, de dejar de forzar una adaptación de lo prepandémico a lo que hoy es posible y descubrir dispositivos y posibilidades diferentes. No se pierde quinto año, por ejemplo. Se pierde el proyecto de quinto año que teníamos, pero quinto está sucediendo, bajo las nuevas normas, pero está sucediendo, ¿no? Una aportación de Paula Horn por ahí. Sí, una de las cuestiones que pensaba es, ¿no?, que veníamos en un tiempo de graves fracturas en el lazo social, ¿no? Y que una de las cosas que veíamos en la clínica era mucha soledad, ¿sí? Soledad de los niños, soledad de los padres. Y ahora tenemos como la imposición, ¿no? Bueno, en cada país se llama distinto, el aislamiento, el confinamiento, el distanciamiento. Yo creo que tendríamos que pensar en distanciamientos espaciales, pero no sociales, ¿sí? Creo que la palabra, digamos, el concepto de distanciamiento social es desafortunado. Creo que el concepto de aislamiento social es desafortunado. Creo que justamente marca esta época y que nosotros de lo que tenemos que armar son nuevos modos de enlazarnos, ¿sí?
con la distancia espacial necesaria para cuidar al otro, pero que a su vez sea desde un lugar posible. Por eso, por ejemplo, bueno, veía José esta idea, bueno, José en su ciudad está en un momento distinto al que estamos, por ejemplo, nosotros en Buenos Aires o en la Ciudad de México, digo, vieron que cada ciudad está en un momento distinto y se pueden proponer distintas estrategias, pero me parece muy interesante en esto que trae José de, bueno, a ver, repensemos las estrategias, ¿no? No nos preocupemos tanto por el encuadre tradicional y bueno, veamos cómo construimos otros modos de lazo, ¿no? Yo estoy de acuerdo ahí, pensar otros modos de lazo, pensando que ahí había un gran problema que teníamos en aquella supuesta vieja normalidad, ¿no? Sí, en tus palabras, pensar otra posibilidad para ese entramado social que sostiene, ¿no? Decías hace un rato, entonces, sí, acordamos con esa idea de José. Nada más hay una acotación a esto que decías, Leora, desde Facebook nos ponen, pandemia de salud mental se refiere un médico de neurociencias de Argentina, claro, como una proliferación de trastornos. La pandemia que no se ve venir. Cuando hacen silencios desde esos espacios de la medicalización de la niñez y de la vida cotidiana, ¿no? Un poco acotando a este comentario, pero pues sí, el problema es que cómo se entienden esas cosas y lo venimos platicando el día de hoy a propósito de los diagnósticos, de cómo lo estamos pensando y no porque estemos evidentemente diciendo qué va a pasar, sino porque tenemos esta preocupación por generar posibilidades de subjetivación en esto que Leora decía, ¿y qué es eso de subjetivarse? Y esta cuestión que escribe José Valietti en el chat dice algo muy interesante apuntando a esto. Una ética de emergencia en el sostén, apostar en el riesgo de contagio y de subjetivar. Es decir, ¿por qué no nos contagiamos en la cuestión de la subjetivación? ¿No? Esta cuestión como ahí está la cuestión pandémica, ¿no? La cuestión de podernos preguntar en comunidad. Me parece que ahí está el punto. La pregunta en comunidad. Claro. Que la semana pasada terminábamos por ahí hablando de este porvenir y Gisela lo aterrizaba desde el porvenir de una ilusión y qué más ilusión que este contagio de subjetivación, ¿no? Es una frase que me deja pensando mucho, ¿no? Gracias por compartirla, José. Gran frase. Pues igual, nos estamos quedando con preguntas, porque todavía tenemos un siguiente viernes para ir cerrando. Van a estar otros autores que nos han estado acompañando, como Pablo, que está aquí, que ha estado en todas las sesiones. Entonces va a ser muy interesante escucharte, Pablo, la siguiente semana para ir cerrando esta discusión que no estaba planeada para una pandemia, estaba planeada en México, con tacos, ya lo dijo Gisela, y estamos respondiendo a esto y que de alguna manera por supuesto, nos atraviesa, nos implica y no puede quedar fuera porque la pregunta de cómo generar estos espacios para hablar con las infancias se nos queda resonando, ¿no? En este espacio y esperamos que algo de eso se esté poniendo en juego ahí para todos y todas las que se están conectando. Así que, pues, creo que vamos a dejar aquí con esas preguntas para el siguiente viernes ir cerrando. Vienen otros textos que van a dar otras posibilidades y otros parámetros para seguir pensando esto, así que esperamos verles el próximo viernes. ¿Y ahora quieres decir algo? Ay, ya no te oímos, otra vez estás muteada. Muchas gracias. ¿No es muteado? Bueno. Muchas gracias, Carlos Barraza, Gisela, muchas gracias. Al contrario. Por participar en el conversatorio, por participar en las presentaciones de los libros, por participar en la escritura, ¿no? Por participar en la palabra y en los silencios. Muchísimas gracias. Creo que nos dejamos pensando mucho
Si bien vamos a tener un tercer espacio de conversación, pero no vamos a poder cerrar, no creo que podamos cerrar estas preguntas y ojalá no podamos cerrar estas preguntas. La idea es que queden abiertas y que podamos en otros momentos y en otros encuentros seguir pensando juntos. Ese es el tema. Y que si bien esta situación actual nos cierra fronteras, pero nos abre otras que son estas, ¿no? El poder encontrarnos entre países, ¿no? También el poder conversar y conversarnos y conmovernos juntos y seguir pensando. Me parece que el pensamiento y el acto, ¿no? Y el acontecimiento es lo que nos va, es lo que vamos haciendo historia, historizándonos. Estaremos entonces con Pablo Tepichín la próxima semana. Espero que ahora sí pueda estar Omar Espinosa, que se nos también desapareció la reunión pasada por la cuestión del internet. Y bueno, estas cuestiones son complicadas, pero esperemos de que pueda estar y que puedan estar acompañándonos todos ustedes. Muchísimas gracias a nombre del Foro del Campo Lacaniano de México. Gracias por su participación. Gracias de nuevo. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pronto.